con más y tenemos invitados especiales en esta oportunidad. Permítame, por favor, saludar a la diputada demócrata Shirley Franco. Bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, agradecerles el contacto y saludar también a todos los bolivianos y bolivianas que nos están acompañando. Gracias. También estamos con el senador del MAS, Efraín Chambi. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muy buenos días a Zeduno y a todos los televidentes de su prestigioso programa. Un saludo cordial a Silvia Franco, colega asambleísta por Cochabamba, pero principalmente a las juntas vecinales que se presentó en la Asamblea Legislativa ya en la recta final. Muchísimas gracias. El tema, ¿no es cierto?, que nos reúne en esta oportunidad es justamente esto que colocamos a pie de pantalla para compartirlo con todas las familias, y nos gustaría poder escuchar ambas partes. ¿Qué es lo que está sucediendo con este cambio del reglamento, evitando los 2 tercios? Tenemos diferentes declaraciones, pero queremos conocer el trasfondo de esta situación, qué es lo que significa además para nuestro país en la toma de decisiones y, por otro lado, también el hecho de que se haya minimizado por parte de declaraciones de representantes del MAS de que simplemente era un tema de trámites. ¿De qué se trata? El porqué y el fondo del cambio de este reglamento. Adelante, si podemos empezar con usted, senador del MAS. Claro que sí. Queremos dejar claramente establecido al país y lo que realmente está ocurriendo o ocurrió anoche en la Cámara de Senadores. Primero, que no hemos cambiado la Constitución porque es a través de una Asamblea Constituyente. Los 2 tercios que están contemplados en la Constitución, como por ejemplo para designar altas autoridades del órgano judicial, fiscal general del Estado, contralor, entre otros aspectos, no se tocó, no se modificó. Además, decir al país con total claridad que la aprobación de leyes con 2 tercios está totalmente vigente, no se ha modificado aquello. También hay opciones, algunas leyes que permiten aprobar por mayoría absoluta. Eso se ha hecho siempre en la gestión que estamos concluyendo y seguirá haciéndose de esa misma manera. Lamentamos, por cierto, de que haya esta tergiversación, desinformación maliciosa. Lo que ayer ocurrió es modificar el reglamento general de la Cámara de Senadores para optimizar y de alguna manera garantizar la gobernabilidad al nuevo gobierno legítimo y constitucionalmente elegido, que en las próximas horas recibirá su credencial y luego asumirá el 8 de octubre, que a partir de ese momento será el presidente constitucional del Estado plurinacional, como también la nueva Asamblea también estará con estas facultades. Son trámites como por ejemplo la conformación de comisiones especiales, la modificación de orden del día, la instalación de sesiones permanentes, la dispensación de trámites de voto de urgencia, la otorgación de honores públicos, la ratificación de ascensos para las Fuerzas Armadas y el nombramiento de las representaciones diplomáticas en el exterior. Prácticamente son estos temas que tienen los alcances que nada tienen que ver con la restricción o, como dijo, evitar los 2 tercios, que es principal para elegir el tema de la aprobación de las leyes, que va a pasar necesariamente por consensos, por participación colectiva, protagónica de los sectores sociales del pueblo boliviano. El diálogo será un principio importante para nosotros, así lo ha anunciado Lucho David, y se va a poner en práctica. Esto no está comprometiéndose absolutamente en nada, no queremos actuar en doble sentido y estamos demostrando que simple y llanamente es para poder garantizar la fluidez, la rapidez, el andamiaje que acompaña al Ejecutivo, la dinámica que seguramente va a emprender. No hay otro. Sin embargo, estamos frente a una postura de desinformación, no sé cuál es el objetivo, pero sin embargo será el pueblo boliviano que juzgue estos extremos. Perfecto, ahí lo estábamos escuchando y vamos a saludar también a nuestros colegas a nivel nacional. Estamos en este contacto. Antes de poder escuchar la diputada, estamos a nivel nacional para todo el país y Luciana también se encuentra desde La Paz. Adelante, Luciana. Muchísimas gracias. Deciré un saludo a los asambleístas que nos acompañan en esta entrevista a nivel nacional. Quisiera consultarle a Shirley Franco, conocer cuál es su posición. ¿Era necesario hacer este cambio, esta modificación? ¿Y por qué cree usted que se hizo ahora? Primero que nada, lo que está haciendo el movimiento al socialismo hay que entenderlo como una afrenta
a la democracia de este país. Ya ellos han demostrado de manera frecuente que tienen un espíritu antidemocrático. Están modificando el reglamento en la Cámara de Senadores y el día de hoy en la mañana pretenden modificar el reglamento en la Cámara de Diputados, básicamente para adecuarlo a la representación parlamentaria, que es una mayoría que ellos tienen. Es decir, como saben que en las pasadas elecciones del 18 de octubre no han obtenido los 2/3, ahora están cambiando y haciendo a la medida los reglamentos para que todo sea aprobado por mayoría absoluta, sabiendo que ellos en representación política tienen la mayoría absoluta. Lamentablemente, lo que está haciendo el movimiento al socialismo está demostrando una vez más que ellos no pueden gobernar si no es adecuando las leyes y las normas básicamente a sus exigencias. Lo que está haciendo el actual Parlamento es graduarse de levantamanos y dar inicio a los próximos levantamanos que el día de ayer han recibido su credencial. Pero además, el que hoy prácticamente los parlamentarios, diputados y senadores salientes estemos tratando este tipo de normas, no solo es poco ético, sino que también es ilegítimo. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos a estas alturas cumpliendo un tiempo de alargue. Nosotros nos hemos prorrogado en nuestro mandato hasta que se produzcan las elecciones y sean los bolivianos quienes elijan a sus próximas autoridades. Y el día de ayer ya tenemos nuevas autoridades a quienes se les han entregado las respectivas credenciales por parte del órgano electoral. Por tanto, lo que está haciendo el movimiento al socialismo es simplemente tratar de defender lo indefendible y negar los 2/3. ¿Por qué? Porque bajo su proyecto hegemónico, ellos no comprenden la democracia como un sinónimo de diálogo y de concertación. Muchos de los bolivianos teníamos la tranquilidad que justamente el movimiento al socialismo, y así lo reflejaban los diferentes titulares de los medios de comunicación, que de acuerdo a la nueva configuración del Parlamento no va a tener los 2/3 y por tanto eso también era un alivio para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo no va a tener ese cheque en blanco para hacer lo que se le dé la gana en este país. Pero claramente ahora están usando hasta el último minuto los 2/3 que tienen en este Parlamento para seguir adecuando las leyes. Lo que están haciendo es básicamente provocar al pueblo boliviano, porque están deteriorando no solo nuestra democracia, sino que también solo entienden la democracia como una mayoría aplastante y una negación a las minorías. Y creo que justamente esa negación a las minorías ha hecho que lamentablemente tengamos episodios negros en la historia de nuestro país. Y pues desde el año 2006, el 21 de febrero, ellos han demostrado que no tienen la más mínima decencia política de respetar las leyes o mínimamente de querer ser un proyecto que crea en la democracia. Senador Chambi, sigo con las consultas desde la sede de gobierno. ¿Cuál es la posición del movimiento al socialismo? Yo le hago tal vez la misma consulta. ¿Era necesario hacerlo de esta forma y ahora en este preciso momento el MAS sostiene la posición que esto se trata simplemente de temas administrativos? ¿Era necesario? Evidentemente que sí, estando todavía en gestión vigente, totalmente constitucional y al amparo de la declaración constitucional, pues hemos obrado en consecuencia. Fue una urgencia para poder garantizar la viabilidad en los términos de procedimiento al nuevo gobierno constitucional. Y eso creo que no es pecado, puesto que, repito, las leyes plurinacionales van a seguir aprobándose por 2/3, tal como establece la normativa vigente, algunos con mayoría absoluta, que siempre se ha hecho en pasadas gestiones, en esta gestión, pero se seguirá haciéndolo. Hay, por ejemplo, nombramientos a magistrados del Tribunal Supremo, a los 4 órganos del Tribunal Agrario, Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el TCP seguirán haciéndose por 2/3. El fiscal general seguirá eligiéndose por 2/3. Esos temas no estamos cambiando, son temas de fondo. Lo que se está haciendo es abreviar, por ejemplo, cambiar el orden del día que probablemente pueda emerger una aprobación de una ley urgente por la coyuntura que vive el país y el mundo, pues era con 2/3 aquello, ¿sí? Entonces ahora van a tener que hacer simplemente con simple mayoría
no modificar el orden del día, o la conformación de comisiones especiales, que seguramente muchas comisiones se van a conformar para poder investigar hechos presuntos que seguramente se va a detectar. Y para ello igual era 2/3, ahora simplemente va con mayoría absoluta. Entonces, no hay donde perderse. Lamentamos mucho que estén haciendo esta polémica. No sé cuál es el fin, seguramente para sacar algún rédito político. Sin embargo, no vamos a dejar pasar cuando dice que vamos a graduarnos como levantamanos. Solamente decía al país, seguramente no se conoce mucho cómo es el procedimiento de la Asamblea. Todas las normas, las leyes, resoluciones, minutas de comunicación, todo se aprueba levantando la mano. Entonces, si eso es ser levanta mano, ¿con qué vamos a aprobar, diputada? Generemos otro mecanismo de aprobación, será virtual, no sé, con los pies. Eso es un tema que hay que entender. Lamento mucho que se llegue a este extremo. No tenemos un proyecto hegemónico, tenemos un proyecto político, social, comunitario, productivo para vivir bien, sustentado en la economía plural. Ese milagro económico que emprendió nuestro hermano Lucho, hoy por hoy, va a poner en práctica, más aún siendo ahora presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Es el proyecto político que ofrecemos. Y para garantizar la efectividad de este proyecto político, social, comunitario, productivo, basado en la economía, en nuestro modelo económico, vamos a requerir estos temas urgentes para viabilizar la Asamblea. Porque recordemos que la Asamblea es la que acompaña la gestión del gobierno en muchos aspectos. Prácticamente es una especie de yunta que va caminando en la gestión pública. Y estos simplemente están allanando el camino, optimizando tiempos, plazos en trámites enteramente procedimentales. No se está tocando los 2/3 para aprobar la ley, ni lo que contempla la Constitución Política del Estado, como la designación de altas autoridades en el órgano judicial de otros aspectos. Y eso debe quedar claramente establecido. Y ahí vemos y sentimos la malicia de la bancada del PDC, que aún todavía está vigente, de tergiversar, desinformar y obviamente hacer notar como que estuviéramos eliminando los 2/3 en la Asamblea, cosa que no es cierto. El MAS seguirá practicando el tema de los consensos, la construcción colectiva, la participación protagónica de los sectores sociales del pueblo boliviano, y eso que han anunciado Lucho, David. Y eso se va a poner en práctica, y con un principio básico que siempre lo hemos practicado durante más de 14 años. En ese entendido, tenga la certeza, la seguridad del pueblo boliviano, que los 2/3 están garantizados, no se ha modificado, la Constitución se respeta. Son aspectos que cualquier otro gobierno constitucional podría acudir, porque es simplemente un reglamento interno que exige la Cámara, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier asamblea que llegue a esta instancia en su derecho que le asiste y bajo las reglas democráticas. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces al senador del MAS, Efraín Chambi. Estamos también junto a Luciana desde La Paz, y precisamente ya para poder ir cerrando esta entrevista acerca de este cambio de reglamento, evitando los 2/3, lo decía, y gracias senador también por su intervención, diputada, lo decía él, es simplemente reglamento. ¿De esto se trata? No, no es así. En realidad ellos quieren minimizar esta situación, básicamente manifestando que solo se están modificando los reglamentos. Los reglamentos no son poca cosa. Los reglamentos rigen el ejercicio democrático al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y yo me voy a ratificar incluso con mayor vehemencia. Claramente se están graduando de levantamanos, porque, como ha dicho el senador Chambi, lo único que quieren es viabilizar, prácticamente continuar levantando las manos, porque no les va a dar la gana de fiscalizar y de ejercer el verdadero rol que debería de tener un parlamento, que es un escenario para fiscalizar y controlar al órgano ejecutivo, pero además un escenario para generar debate y deliberación en la construcción de leyes. Claramente se puede mantener los 2/3 en la designación del fiscal, del procurador, del contralor o la designación del defensor del pueblo, porque eso está consagrado en la Constitución Política del Estado. Lamentablemente, como ellos no pueden modificar la Constitución Política del Estado a través de un reglamento, por nada más que eso, básicamente lo están respetando. Esto no es hacer modificaciones solo para temas administrativos. Lo que están haciendo es chanchulla. Prácticamente están acomodando las leyes para el gobierno electo. Y ahora que he hablado de rédito político, eso es rédito político. Utilizar los 2/3 y el cheque en blanco que hoy tienen
para seguir adecuando las leyes a su medida. Es decir, lo que están haciendo es cambiar del rodillo de 2/3 a un rodillo de mayoría absoluta, que eso es lo único que han obtenido en la designación de escaños del 18 de octubre. Yo me pregunto, el día de mañana en próximas elecciones, cuando el movimiento al socialismo tenga incluso menor representación parlamentaria, ¿nuevamente van a cambiar las reglas del juego? Lo único que están demostrando es que no pueden gobernar este país sin modificar las reglas del juego a su gusto y antojo. Y claramente, el habernos hablado a los bolivianos de reconciliación o de unidad no es nada más que una mentira y una retórica, porque esta afrenta que están haciendo a la democracia no es otra cosa que básicamente una provocación. Y es importante recordar la historia contemporánea. El año 2007 al 2008 hemos tenido una masiva movilización y una masiva huelga de hambre en este país, donde eran los bolivianos quienes exigían, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente que se reconozca el mecanismo de 2/3, porque a través del mecanismo de 2/3 es donde prácticamente las mayorías no actúan como está actuando ahora el movimiento al socialismo, de manera aplastante, disminuyendo a las minorías, incluso reduciéndolas y negándolas. Lo que están haciendo es básicamente generar un escenario de mucha tensión en nuestro país, sabiendo que recién hemos tenido elecciones y que nosotros como autoridades salientes no estamos ya facultados para hacer este tipo de normas, porque este tipo de normas que van a regular al próximo gobierno les corresponde pues a los parlamentarios electos tener que diseñarlas. Le agradecemos a ambos por habernos acompañado. Seguiremos desarrollando este tema. Obviamente es un tema que marca nuestra jornada y lo que viene de aquí en adelante para nuestro país. Así que estaremos atentos a seguir conversando con diferentes autoridades y la reacción además del pueblo boliviano ante esta situación. Agradecemos al senador del MAS, Efraín Chambi, y a la diputada demócrata Shirley Franco. Continuamos con más.